noches amigos, esta es la edición de domingo de Punto de Vista. Hoy, 1 de diciembre, es un día de reflexión, un día de interpelación, un día donde hemos visto a lo largo de la semana en diferentes puntos del país la ciudadanía se ha movilizado, alguna ciudadanía, no toda, pero sobre todo también es un trabajo donde se evidencia cuánto el sector público a través del Ministerio de Salud está avanzando con la salud pública y sobre todo con un tema de suma importancia. Hoy es a nivel mundial el día de lucha contra el VIH y la enfermedad SIDA. Estamos con el doctor Luis Alberto Hernández Cabrera, director de salud de las personas de la Dirección Regional de Salud de Ica. Ya lo hemos tenido acá otras veces. Hoy queremos ver cuánto de lo que nos dijo en la última entrevista sobre el comité de crisis, que se iban a reunir las autoridades, que iban a abordar los temas de salud pública, que se iba a generar un espacio más amplio, ¿no? Está la Comisión Regional de Salud, o sea, ¿qué hay? Hay un conjunto de planes. En fin, queremos un poco provocar un nivel de interpelación y de reflexión más allá de las estadísticas, siempre decimos, pero sobre todo hoy hemos dado cuenta que la enfermedad crece y crece ya no en el rostro femenino, crece en el rostro de adolescentes y eso es bastante preocupante. Doctor, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas noches. Bienvenido. Ya ha definido claramente lo que está sucediendo actualmente con el tema de VIH-Sida. En los últimos 10 años el SIDA se ha hecho más joven, se ha hecho más femenino y se ha hecho más pobre. Antes, cuando empieza el tema del SIDA, en el año 83, que tenemos el primer caso reportado en el Perú, se evidenciaba pues que era masculino con una proporción de 3:1, era en el estrato socioeconómico medio y era en pacientes entre los 25 y 35 años. Ahora estamos viendo que la realidad nos está informando que dentro del grupo de adolescentes está creciendo mucho el tema de la enfermedad, cada vez llega a los estratos sociales más bajos y obviamente que también cada vez está siendo más femenino y esa proporción de 4:1 que teníamos ya estamos entre 2 y 3:1. ¿Qué está ocurriendo, doctor? El problema nosotros hemos estado analizando del contexto regional es de que el abordaje en el tema del adolescente creemos que no ha estado manejándose a la altura que deberíamos haberlo manejado. Yo creo que definitivamente hemos focalizado el tema y creo que esto a nivel nacional en alguna reunión que hemos tenido en Lima se ha dado cuenta de que este fenómeno está creciendo en esas proporciones y justamente el tema de la intervención lo vamos a hacer en adolescentes. Nosotros ahorita tenemos un equipo en las diferentes provincias, pero usted ha mencionado algo que es muy importante y que siempre es necesario conversar. Nosotros lo que tenemos que hacer, lejos de los datos que podemos tener y decirles con claridad en qué lugar estamos o cuántos tenemos, que es importante para tomar decisiones, creo que mucho más importante es ver cómo la sociedad se compromete dentro de todos sus niveles de acción a hacer algo por el tema del VIH-Sida. Nosotros habíamos tenido el comité de crisis de influenza, justamente tuvimos la última conversación con usted y justamente a los 4 o 5 días ¿se desactivó? Se terminó el problema. Bueno, claro, Lo que se ha activado es el tema de buscar justamente comités de crisis ampliados para varios temas. Exactamente, porque hoy día hay un tema que, si bien es cierto no lo hemos manifestado, es porque estamos justamente totalmente articulados. El tema del cólera. O sea, el cólera a nosotros nos azotó muchísimo hace algunos años, muchísimo. Cierto. Y lo que estamos haciendo es, después de haber resistido por una alerta internacional, en donde nos dicen que ya hay casos de muertes y unos casos de 600.000 en Haití y 185 en México, que ya tenemos que estar pensando en protegernos por cualquier eventualidad que pudiéramos tener con el cólera. Y en ese sentido sí estamos utilizando esos espacios para poder decir a la población que estamos totalmente preparados para cualquier problema que hasta este momento no se ha presentado y estoy seguro de que los controlaremos como debe ser, ¿no? Ya, pero quiero regresar al tema inicial para poder luego llegar a ese que usted ha mencionado y que también es de preocupación. Me preguntaba, nosotros hemos estado acompañando diferentes procesos. Había una ordenanza donde se le
planteaba al gobierno regional que los adolescentes ya no estén acompañados de un adulto para poder estar con la tutoría y explicar si tienen ya un inicio de las relaciones sexuales temprana, cómo las tienen, porque en algunas encuestas que en su momento hizo Apropo hace varios años se detectó que increíblemente estaban iniciando las relaciones sexuales anales para no tener un hijo, o sea, para no salir en estado. La otra estadística que nos preocupa es que el alto índice de embarazos en adolescentes. Y lo tercero es las infecciones, las ITS. O sea, uno se pregunta por qué todo esto que está asociado al tema del VIH, ¿de quién debe partir? ¿De la escuela? De la Dirección de Salud, de los padres de familia, de la gestión local, los gobiernos locales con los presupuestos participativos que año a año no saben ni qué hacer si no lo hace y si no más bien trabajo de educación. ¿No cree que es preocupante, entendiendo, doctor, y me explayo en la pregunta, que hay varios instrumentos de gestión, planes, propuestas, iniciativas que delinean la ruta a hacer, pero que no se le asigna presupuesto? Los 3 puntos que usted ha tocado y que estoy seguro que todos nuestros televidentes deben de haber percibido, los 3 puntos que usted ha tocado, ha mencionado la palabra adolescente. Cierto. Los 3 puntos. Y eso lo tenemos claro. El tema pasa porque ¿qué es que hacemos con planes, programas, proyectos? En gerencia a nosotros nos dice muy claro, no puede haber ningún plan, ningún proyecto, es que no hay financiamiento. Sí, pues a eso entonces llegamos nosotros solamente a reunirnos, a decir esto se está trabajando hace muchísimos años a través de gobiernos locales y sobre todo en el gobierno regional. Tenemos ordenanza, está clarísimo. Tenemos un PER regional aprobado. Tenemos esta misma posición que ha sido presentada inclusive en el extranjero como si fuera una situación de modelo. En Inglaterra estoy hablando claramente. Y la cosa no va por ahí, la cosa va sencillamente porque ningún proyecto, plan, programación puede aterrizar, puede hacerse viable si no hay dinero, ya, pero a eso voy. ¿Y cómo se consigue el financiamiento? Solamente, usted sabe cómo se consigue un financiamiento, ¿no? Si yo quiero algo, tengo primero que pedirlo. Y presupuestarlo, planificarlo. Tengo que tener un requerimiento que me permita a mí decir de dónde va a salir mi fuente de financiamiento, de qué fondo va a salir. ¿Y esos fondos quién los administra o los tiene? Pero la gestión pública, los gobiernos locales tienen ¿Quiénes tienen esa fuente de financiamiento? A eso voy. ¿Quiénes tienen? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales y obviamente los gobiernos nacionales. El gobierno nacional tiene programas nacionales. A través de las direcciones sectoriales. Pero, en este caso pero la implementación de los programas, por ejemplo, el tema del plan escolar de salud escolar. De salud escolar. Lo estamos trabajando desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo lo estamos trabajando. Viajando, proyectando, presupuestando. Sabemos cuántos necesitamos. Necesitamos 1,5 millones. El gobierno nacional no, a pesar de que hay un decreto supremo, doctor, a pesar de que hay una ley, no nos da o no nos transfiere el presupuesto al pliego para que nosotros lo podamos hacer. Ahora, ¿qué pasa si es que el gobierno regional tiene dinero? Porque lo hay. Estamos llegando a diciembre y se está diciendo no se ha gastado, el gobierno regional de Ica está en el último lugar con X%, devuelve 70%, 40%, 50%. Gestión pública local, gobiernos locales distritales, ya si no hablemos solo de la provincia, sino mirando las estadísticas de determinados distritos que pudieran sumar. ¿No cree que hay falta un poco de articulación, de sensibilidad de parte de esas autoridades? Porque dinero hay. El asunto es cómo lo oriento, cuáles o los técnicos que no saben darle la vuelta al proceso sin hacer malversación, ni peculado, ni ese tipo de cosas, sino decir, ok, hay un problema de salud pública, hay una situación, hay documentos de gestión, falta dinero. Claro, como digo, falta que justamente la fuente de financiamiento nos diga, este es el tema que nosotros vamos a manejar. Pero ¿será la solución? No. El tema en salud pública, por efectos de este tipo de programas que estamos nosotros implementando, formación en casa, pasa por el tema de prevención y promoción, promoción de estilos de vida saludables. Hace 2 minutos hemos estado, y voy a retornar a una reunión que seguramente vamos a tener la audiencia, en donde los niños me están diciendo, doctor, ¿qué nos está pasando? Cierto. O sea, doctor, ¿cuál es la propuesta de salud? Así es. Y ahí estamos las autoridades. Yo justamente acabo de hablar con el director general, con el doctor Malme, me dice, por favor trata de estar en todos los eventos porque él está en otro de salud mental para poder dar cuenta, porque este tema que estamos tocando en este momento del VIH va concatenado, va articulado con el tema que estamos viendo nosotros en otro local acerca de los derechos, y este año se cumplen 24 años de haberle prometido al mundo que los niños iban a tener una mejor vida, calidad de vida. Una mejor vida. Así es.
Y desgraciadamente haciendo el análisis, yo creo que no se ha cumplido. No, pues, la estadística ni el 10%, nada más desde nutrición crónica infantil, la estadística del VIH, claro, la estadística de la tuberculosis. Y en términos de lo que usted está mencionando, lo que sí tenemos que tener bien claro es de que sí estamos haciendo todos los esfuerzos. Antes del Fondo Global, donde están todos los países que tienen mucho dinero e invierten en los que menos tienen, nos proporcionaban todo el financiamiento, no, parte de tener, pero se acabó. Se acabó. Y ahora a bailar con su pañuelo. Y entonces tenemos que estarle tocando las puertas y abriéndole los ojos a las autoridades locales y regionales de que sí, efectivamente, como usted dice, hay una fuente de financiamiento que nosotros tendríamos que ver. Ahora, el requerimiento también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Aquí también nosotros tenemos que ponernos a pensar, oye, ¿y no se te ocurrió pedirlo? Yo creo que dentro de las circunstancias, ¿cómo no lo vamos a haber pedido si tenemos ordenanzas y tenemos un PER regional, un plan estratégico de desarrollo regional? ¿Deficiencia de los gerentes? Probablemente de los equipos de presupuesto de planificación. Pasa porque todos de una u otra manera, o a veces hay dualidad de roles o hay cambios de autoridades. Bailamos nuestro propio ritmo. Así es, y a la hora que queremos articular esfuerzos, no aterrizamos. Pero quiero manifestar, porque es importante decir esto. Uno, como usted ha mencionado el tema de desnutrición crónica infantil, el tema de anemia, nosotros, los objetivos del milenio, vamos a poner los objetivos. Que se van a evaluar ahorita. Uno de los objetivos del milenio. ¿Cuáles han sido? Uno de los dos objetivos del milenio. Uno, la disminución de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. Dos, disminución de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna. ¿Qué ha sucedido? OPS, ¿qué dice? El primero en el hemisferio sur se ha logrado. ¿Gracias a quién? Al Perú. ¿Y el Perú gracias a quién? Dentro de los tres, ahí. Sí, allá. Entonces, un punto. Ya. Y el otro, de la mortalidad materna, nosotros podemos afirmar en este momento que el 60% de las muertes maternas, se ha disminuido un 60% de las muertes maternas en referencia al año pasado. Entonces, no se trata de elogiar o aplaudir a esta gestión o a este gobierno, no, eso es lo de menos. Acá lo que tenemos que hacer es que en el futuro tenemos que tener niños mucho más sanos y comprometidos con otras expectativas de vida, mejores que las que tenemos nosotros ahora. Ya, pero justamente hablando de las expectativas de vida, doctor, uno se pregunta y yo me quedo a veces un poco preocupada porque aparecen nuevas enfermedades, el tema de la comida chatarra, el índice de niños y adolescentes, niños, ya ni siquiera adolescentes, con diabetes en Ica, ¿no? Entonces plantea una ruta de propuesta de salud pública, la salud mental. Miriam Neira esta semana está con nosotros en Pisco, el mes pasado estuvo en Chincha, hemos estado con la doctora Marixa Díaz, la psiquiatra, hemos estado con Rosalvira hablando todo el tema de salud mental. El índice de adolescentes con porcentaje de suicidio son 3 a 1 diario. Entonces uno se pregunta qué lleva a los adolescentes a suicidarse: problemas de salud mental, problemas de estilo de vida, la situación. Entiendo que no es un asunto solo de autoridades, ni de presupuesto. Aquí ya entra el rol familiar. En el tema de la salud mental, por lo menos la protección, el abandono, ¿no? Que dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros, la relación que tenemos con nuestros padres, así a veces hemos escuchado, mi padre es mi mejor amigo. Y yo siempre he dicho, es que tu papá no tiene que ser tu mejor amigo, pues, tu papá tiene que ser tu papá. Claro, los roles. Así es, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir de que no tenemos que posesionarnos nuestros hijos. Decir, él es mi hijo y yo lo cuido porque yo sé, y porque esto ha sucedido así. No, cada uno tiene su momento, su etapa de vida. Nosotros hemos sido niños, hemos sido procreados, hemos sido niños, adolescentes, adultos mayores, pero todo tiene sus etapas, cada uno tiene sus propias patologías, su propio desenvolvimiento, ¿no? Entonces, que quede claro que si bien es cierto en varios temas que son preocupantes en Ica, hemos hecho todo y estamos haciendo los esfuerzos, ¿no? Por eso es que lo hemos convocado nuevamente. Me parece son bien. Problemas de salud pública los cuales se está desbordando y vamos a ver primeras planas. Hay que abordarlo en todo el contexto. Así Entonces, como le digo, Ica en tema de nutrición crónica infantil, excelente. Mortalidad materna, excelente. Mortalidad perinatal, excelente. Que estamos contribuyendo a que esos objetivos del milenio estén disminuyendo. Pero tenemos problemas, tenemos problemas. Y yo lo que siempre voy a decir es lo siguiente: yo puedo justificar cualquier tema, pero no me parece correcto que teniendo un indicador de crecimiento económico tan alto en Ica, tengamos problemas sanitarios de esta magnitud. Y justamente radica en que no se ha hecho el enfoque. Y acá el tema pasa porque tenemos que ponernos de acuerdo todos, pero que haya una continuidad. A veces uno dice, oye, se ha empernado en el puesto. Pero ¿qué sucede si me cambian a mí a un actor, a un protagonista que justamente está trabajando en el tema de salud?
por decisiones también de índole político, ¿no? Entonces eso también confunde y desgraciadamente a veces todos los esfuerzos que se puedan hacer empezamos de cero de nuevo, ¿no? Claro, pero también tiene que ver mucho con esto que usted dice, ¿no? O sea, la capacidad de gestores que tenemos. A mí en lo particular no me gusta llamarlo autoridades porque finalmente hacen un trabajo de gestión y ahí es manejar el contexto, la estadística, la herramienta, cuánto del mapeo y el trato, que finalmente llegan autoridades que finalmente no se saben relacionar. Antes que se me vaya el tiempo, doctor, usted hablaba de la situación. Ahora, si creemos, en lo particular, nos preocupa el tema de la salud mental. Hemos generado un conjunto de actividades a nivel de la región, sobre todo con psiquiatras, psicólogos, porque las primeras planas de los medios no pueden ser pues el parricidio o hijo que mató a la madre o abuso sexual entre padre e hijos, o en fin, situaciones de esa naturaleza, sino es cómo, y ahí sí reconozco que los medios de comunicación estamos no contribuyendo, sino más estamos generando violencia desde el discurso y no nos estamos acercando a este tipo de temas. ¿Cuáles son? Usted nos habla del tema de cólera, ya un poco redondeando porque me quedan un par de minutos para terminar, me pasé, pero quiero aprovechar su presencia acá. Los grandes problemas de salud pública que tendrían que estar en la agenda de los próximos candidatos, más allá de regalar tonterías a sus electorados, disculpando el término. Bueno, yo no soy nadie para disculparle a su expresión, pero lo que sí le puedo decir es algo, coincido totalmente. En la campaña anterior, yo a veces escuchaba que un candidato decía que le ofrecía a Ica un hospital psiquiátrico, cuando lo que no se tiene que hacer es construir hospitales psiquiátricos, técnicamente hablando, pero tienen impacto, pues, y usted muy bien lo ha dicho, la televisión que vende, las 3 S, ¿no? Sangre, sudor y sexo. Eso es lo que vende la televisión. Lo demás, este programa ojalá que tenga el rating apropiado, pero por lo menos la gente que comparte algunas emociones y sobre todo algunas inquietudes sociales, ve este programa y para mí es un buen espacio para poderle decir a la gente que tenemos que tener bien claro un tema. Hay que confiar en las autoridades que tenemos, pero también hay que ser muy analíticos, muy precisos. Yo cuántas veces he conversado, recién estamos nosotros articulando nuestro sistema de comunicaciones, tenemos un director de imagen nuevo para poder tener espacios como en otros países del mundo. Y el tema de salud mental, no me deje usted sin decirle algo. Nosotros hemos estado en Chile. En septiembre en Chile, viendo todo el sistema sanitario de salud mental en Chile. Y es un sistema de salud que sin ser perfecto, lo queremos adaptar a nuestra propia realidad y para no ver efectivamente todo el tema de la deambulación. Un niñito hace 15 minutos decía que un borracho, porque hay que entenderlo así, las estaba fastidiando y que habían ido a la policía y la policía les había dicho no, con un borracho yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces si vamos a pensar de esa manera, bueno, pues como está drogado y te mata yo no puedo hacer nada, ¿no? El tema de la salud mental pasa por una articulación pero que tiene que venir de una base. Nosotros, salud mental estaba 0 en la Dirección Regional de Salud hasta hace 2 años y medio. 0. Claro, lo entiendo, porque nosotros hemos estado detrás de ese tema hace bastante tiempo. Entonces, entiendo que al año siguiente se va a aplicar ya la política y van a iniciar con un trabajo. Pero en el top ahorita nos están mirando nosotros el Mamis de San Joaquín. Se lo quieren llevar como modelo afuera. Pero yo lo que digo es, yo no puedo contar lo bueno. Yo lo que tengo que contar y decirle a la gente es de que estamos segurísimos de que el análisis que estamos haciendo técnico, yo les digo, cuando yo me voy a reunir con alguien para tomar una decisión en tema de salud pública, yo no me puedo reunir con un recomendado, yo me tengo que reunir con la persona que más sabe y que tiene la capacidad de analizar y de decidir. Y además recuperando de la calle, de la situación, cuáles son los problemas que están ocurriendo, ¿no? Usted hablaba a la finales, ¿quiénes nos están dando muchas luces, muchas soluciones de los problemas? Las personas afectadas, las personas que tienen el compromiso, las personas que seguramente de una u otra manera han tenido algún problema de salud, ¿no? Entonces, todas esas articulaciones es importantísimo. Recuperarlo. Pero a veces uno agarra y dice, bueno, ya yo puedo decir hay que hacer esto en los colegios por el bullying, pero es otro sector. Entonces, pero hay que articular, pero hay que juntarnos. Y yo lo que siempre voy a decir, usted convoca a mi director o me convoca a mí, yo pongo la cara y mi director pone la cara. Si nosotros, las autoridades, que tenemos la capacidad de decisión, estuviéramos juntos, organizadamente, y no por compromiso, sino por sentirlo, yo creo que esto variaría enormemente. Pues el tema es eso, falta gente con sensibilidad y con gestión para poder un poco recuperar estas situaciones y no seguir siendo las estadísticas tremendas que tenemos, cuando usted decía el crecimiento económico
boom agroexportador y brechas de desigualdad con problemas tremendos de salud pública. Muchísimas gracias, doctor. Nos quedó corto el tiempo, entiendo que tiene que retornar a una actividad y nosotros nos vamos a una pausa comercial. Hemos entrevistado al doctor Luis Alberto Hernández Cabrera, director de la salud de las personas de la Dirección Regional de Salud. Regresamos.